Muchísimas gracias. Gracias en primer lugar por la invitación al doctor Osvaldo Ramírez Ortiz, director de la Facultad de Derecho, que hoy cumple 50 años, y a todos los amigos de Tlaxcala, empezando por el doctor Serafín Ortiz y mi colega rector Rubén Reyes Córdoba, por estar aquí otra vez después de unos años. Y mi ponencia en este congreso quizás está un poco lejana de los temas del derecho penal y de la prevención de los delitos, pero se inserta en la idea de ciencia jurídica, o al menos en la idea de ciencias jurídicas que se maneja hoy en día en varios lugares de Europa y de Latinoamérica también. Es decir, una ciencia jurídica que pone el tema de la interpretación como un tema central de la teoría del derecho. Esto es algo relativamente novedoso, en el sentido de que en el siglo pasado, todavía hasta la mitad o más del siglo, la interpretación no es un tema que pertenece al menos al núcleo central de la ciencia jurídica. Aprovechando de la presencia aquí de uno de los máximos expertos del pensamiento kelseniano, puedo decir que después nombraré, puedo decir que el tema de la interpretación en Hans Kelsen, es decir, en el más grande teórico del derecho del siglo XX, ocupa un lugar marginal, no es central. Hay otros temas, el tema del sistema jurídico, el tema de los conceptos jurídicos fundamentales, que ocupan el lugar central. En cambio, en los años 70, 80, con la vuelta a los temas de la argumentación jurídica, del razonamiento jurídico, la interpretación vuelve a ser un tema importante en la ciencia jurídica. Además, por la elección de este tema, tengo que explicar a los que no me conocen que yo pertenezco a un grupo de investigación en Génova que ha hecho de la interpretación un tema central de su trabajo investigativo. Empezando por mi maestro Giovanni Tarello en los años 70 del siglo pasado, se ha desarrollado, se ha formado un grupo de investigación sobre estos temas que tiene algunas peculiaridades y voy a exponer algunas de estas hablando hoy de la interpretación constitucional, como, por ejemplo, un cierto escepticismo frente a la posibilidad de conseguir interpretaciones correctas de los textos legislativos. Es un escepticismo que pertenece a una postura teórica que se llama realismo jurídico, que ha tenido en Estados Unidos, en Escandinavia, sus representantes más destacados y que ahora cuenta en Génova, en particular en Italia, algunos de sus seguidores más conocidos, como por ejemplo Riccardo Guastini, mi compañero de investigación. Bueno, lo que le voy a decir es sobre interpretación constitucional y específicamente la pregunta que me planteo es si la interpretación de la Constitución tiene alguna o mucha especificidad, muchas diferencias frente a la interpretación de la ley o de otros documentos normativos. Bueno, frente a esta pregunta, un enfoque de tipo analítico, de análisis conceptual, responde que la especificidad o no especificidad de la interpretación constitucional depende fundamentalmente de dos factores.
qué entendemos por constitución y qué concepción tenemos de la interpretación. Yo voy a construir un esquema conceptual muy sencillo que simplifica la complejidad de las posturas teóricas presentes en el debate contemporáneo, un esquema conceptual que se funda sobre dos parejas de elementos. Por un lado, dos ideas de constitución, de qué es la constitución, de cuáles son sus rasgos definitorios, y del otro lado, dos concepciones de la interpretación, una concepción más bien cognitiva de la interpretación y una versión más deliberativa o decisoria de la interpretación. Es decir, podemos tener diferentes respuestas a la pregunta ¿existe o no una especificidad de la interpretación constitucional? Dependiendo de estos cuatro factores, de estos cuatro elementos. Antes de profundizar sobre el plano teórico esta pregunta, voy sencillamente a apuntar que en el plano práctico, el plano de los operadores del derecho, de los abogados y a menudo de los jueces, la elección entre un modelo u otro modelo de constitución es en general instrumental, sirve para hacer operaciones justamente prácticas. Me explico muy rápidamente, pero podemos profundizarlo si quieren en el debate. Si yo como abogado quiero darle una interpretación extensiva a una cláusula constitucional, porque esto me sirve para afirmar la inconstitucionalidad de una ley o para afirmar una determinada interpretación de un texto legal, bueno, yo puedo elegir entre una concepción más cargada de valores de la Constitución o, en cambio, una interpretación más neutral, más fría de la Constitución, esto en dependencia de qué tipo de operación práctica quiero llevar a cabo. Por supuesto, esto es totalmente legítimo si uno se está moviendo en un plano práctico de aplicación de la ley a casos concretos. Mi discurso, en cambio, se va a situar en un plano más bien teórico. En este plano yo empezaría muy rápidamente en caracterizar dos concepciones de la Constitución. Concepciones que he intentado desglosar en varios trabajos a lo largo de los años y que presentan un cuadro más complejo de lo que voy a presentar aquí. Aquí me es suficiente ocuparme de dos conceptos o modelos de Constitución, entendida la Constitución como un conjunto de normas. Advierto, sencillamente diré una palabra al final de mi charla sobre este punto, que hay otras concepciones de la Constitución que ven la Constitución no como un conjunto de normas, sino como un conjunto de hechos sociales. Bueno, como conjunto de normas, decía, hay dos conceptos de Constitución. Un concepto que yo he llamado descriptivo y otro que he llamado axiológico de Constitución. Descriptivo, en el modelo descriptivo, la Constitución es concebida como un conjunto de reglas jurídicas, positivas, a veces consuetudinarias, a veces expresadas en un documento, que respecto a las demás reglas jurídicas son fundamentales. Fundamentales en algún sentido, en uno o más de los varios sentidos que esta idea de fundamental tiene en el marco jurídico. Fundante del ordenamiento jurídico y jerárquicamente superiores a las demás reglas.
Pero esto es lo único, o casi lo único, que caracteriza la Constitución frente a las otras normas. Su carácter fundante, su carácter jerárquicamente superior, su posición en la jerarquía de las fuentes. En cambio, el segundo modelo de Constitución, el modelo axiológico, concibe como el primero la Constitución como un conjunto de normas supremas, pero añade que estas normas supremas poseen determinados contenidos a los que se atribuye un valor específico, un valor especial. Constitución es un conjunto de normas en sí mismas, dotada de valor y de un valor supremo. Bueno, estos dos modelos o conceptos de Constitución son parecidos en un sentido, son diferentes de modelos de Constitución que se han utilizados en siglos pasados, antes de la Revolución Francesa, pero también tienen diferencias claras entre sí. El primer modelo no lo voy a caracterizar mucho porque es el más conocido, es el que se encuentra o que se encontraba hasta hace unas décadas en los manuales de derecho constitucional, donde se hablaba de la Constitución tratando a la Constitución prácticamente como un conjunto de normas, como las demás normas, que tienen, sin embargo, algunas pequeñas diferencias que después diré. En cambio, hace falta decir algo más sobre el segundo modelo de Constitución, que es el más reciente y que empieza a circular en la cultura jurídica europea y americana, yo diría en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, y es en este momento quizás el más difundido en varias partes del mundo. Es un modelo de constitución que está conectado desde un punto de vista de la filosofía política a la idea del constitucionalismo, es decir, a todo aquel conjunto de ideologías que dan a la Constitución un rol central en el sistema jurídico y que piensan que todo el sistema jurídico tiene que ser de alguna forma modelado por el contenido de la Constitución. En particular, yo diría que este segundo modelo de Constitución tiene una conexión con el constitucionalismo de las reglas, es decir, con la idea de que el poder político, puede ser controlado a través de reglas supremas. Este modelo de constitución no es en realidad una construcción solo de los legisladores constituyentes. Yo diría que como modelo que pertenece a la cultura jurídica contemporánea, es un modelo que ha sido construido sobre todo por parte de dos agentes. Por un lado, influyentes teóricos del derecho, filósofos del derecho, constitucionalistas, es decir, profesores universitarios, que han sido muy activos en Estados Unidos, en Alemania, en Italia y también en Latinoamérica. Y por el otro, de un trabajo no coordinado, pero confluyente en la misma dirección por parte de tribunales constitucionales y de cortes supremas a lo largo del mundo. Estas actividades no coordinadas, pero que van en la misma dirección, han generado un fenómeno cultural muy interesante en el marco jurídico, porque un concepto que era absolutamente no conocido en los años 70, por ejemplo, del siglo pasado, hoy en día es el concepto jurídico quizás más conocido y más discutido en el mundo contemporáneo. Bueno,
¿Cuáles son las características específicas de la Constitución en este segundo modelo? Podríamos decir son 4 o 5, según los diferentes autores que han construido este modelo. Cuando hablo de autores, hago referencia a autores como Ronald Dworkin en Estados Unidos, o Gustavo Zagrebelsky en Italia, o Carlos Nino en Argentina, o Robert Alexy en Alemania, o Jorge Habermas también en Alemania, o Andrei Marmor en Estados Unidos, y muchos más. Bueno, las características fundamentales son que, como ya he dicho, la Constitución se sitúa en el vértice de la jerarquía de las fuentes, pero, este es el elemento interesante, modifica cualitativamente esa jerarquía. El modelo de Estado de derecho decimonónico de la primera mitad del siglo XX es caracterizado por el legicentrismo, es decir, que en el centro del sistema jurídico está la ley. En cambio, en este nuevo paradigma, es la Constitución que ocupa el centro del sistema jurídico, y la legislación es a menudo concebida como un desarrollo, como una concretización de principios y valores constitucionales. Es decir, que para los técnicos de la teoría del derecho, el sistema jurídico no es más, como decía, no es más concebido, como decía Hans Kelsen, como un sistema exclusivamente dinámico de producción de normas, sino más bien también como un sistema estático, donde hay relaciones de contenido entre las normas superiores y las normas inferiores, entre la Constitución, la ley y la sentencia. La segunda característica es que la Constitución, siendo un conjunto de normas, no es más concebida como solo un conjunto de normas, de reglas, disculpen, sino también como un conjunto de reglas y principios. Y la parte caracterizante de la Constitución frente a la ley es la presencia de principios fundamentales, no necesariamente formulados en la Constitución, sino construidos a partir del texto constitucional por parte de los intérpretes y sobre todo de los tribunales constitucionales. Yo diría que la gran mayoría de principios constitucionales son producto de la jurisprudencia constitucional más que de las asambleas constituyentes. La tercera característica es que la Constitución, en este segundo modelo axiológico, tiene una especial conexión, una especial relación con la democracia, en un doble sentido. Hay una conexión que podríamos llamar conceptualmente necesaria entre un tipo de democracia, la democracia como isonomía, como igual trato, como igual distribución de los derechos fundamentales, y este segundo modelo de constitución axiológico. Es decir, que no puede haber constitución sin democracia, ni democracia sin constitución. Y en un segundo sentido, la Constitución funciona necesariamente como límite de la democracia entendida como procedimiento de toma de decisiones. Es decir, que la Constitución pone los límites a las decisiones que se pueden tomar con el procedimiento de la regla de mayoría, con el procedimiento democrático. Otra caracterización es que la Constitución funciona, para los partidarios de este modelo, funciona como un puente entre el derecho y la moral. Es decir, que es el puente a través del cual la moral, ahora sin puntualizar qué quiere decir esta expresión, según lo que se entienda por moral, la moral entra en el derecho y lo cambia, lo modifica, lo plasma, lo modela. Los principios constitucionales se piensan como principios morales
positivizados, y la justificación, toda la actividad de motivación de las sentencias, de justificación por parte de los abogados de sus posturas, toda la justificación en el ámbito jurídico no puede dejar de recurrir a principios morales. Y como última caracterización, se dice la aplicación de la Constitución, a diferencia de la aplicación de la ley, no puede hacerse por el método de la subsunción, el método tradicional desde el siglo XVIII en adelante. Se toma un caso concreto y se subsume en el caso abstracto previsto por la ley. En cambio, la Constitución solo se puede aplicar, según estos autores, por el método de la ponderación o del balanceo entre principios y valores constitucionales. Ahora, esta es mi tesis, según aceptamos el primer modelo de Constitución, la Constitución es un conjunto de normas jerárquicamente superiores, pero no tiene características diferentes de las demás leyes, o adoptamos este segundo modelo axiológico cargado de valores, claramente la respuesta a la pregunta ¿hay una especificidad en la interpretación constitucional? Varía, cambia. Claramente, lo anticipo, los que usan un modelo descriptivo de Constitución encuentran no tantas diferencias entre la interpretación de la Constitución y la interpretación de la ley. En cambio, los que usan un modelo axiológico de Constitución piensan que hay una gran diferencia entre la interpretación de la ley y la interpretación de la Constitución. Por supuesto, más allá de una diferencia sobre la base del concepto de Constitución que se adopte, hay una diferencia en las respuestas a la pregunta sobre la especificidad de la Constitución, tomando en cuenta qué concepción de la interpretación tenemos. Aquí no puedo detenerme mucho por razones de tiempo, pero por eso tomo en consideración solo dos tipos, dos conceptos de interpretación. Hay muchos más, hay muchos matices, sobre todo, entre una concepción y otra concepción. Yo tomo dos posturas bien claras, bien enfrentadas, una contra de la otra, para razones de claridad en la exposición. Y entonces hablo de un concepto cognitivo de interpretación. Interpretación es algo como entender un texto, saber qué dice un texto. Entonces, quien tiene esta idea de interpretación piensa que se pueda conocer el significado de un texto jurídico y que nos podemos equivocar en la atribución de sentido a un texto jurídico si no le damos el significado que realmente tiene. Entonces, la actividad interpretativa es una actividad cognitiva de aprender, descubrir cuál es el significado de un texto. La otra concepción de la interpretación, y lo digo por lealtad frente al público, es la que yo prefiero, que el grupo genovés prefiere, la versión escéptica de la interpretación, es que es la interpretación decisional. Es decir, la interpretación no es una actividad cognitiva, la atribución de significado no es principalmente una actividad cognitiva, sino es una actividad de decisión del significado. Esta es la postura del escepticismo radical, o bien es la elección entre significados posibles, elección discrecional entre significados posibles. Esta, por ejemplo, es la postura de Kelsen, o bien es una elección discrecional del significado en los casos dudosos, en los textos que no son claros,
cuando hace falta argumentar a favor de la elección que se realice. Y esta es la postura del máximo filósofo del derecho anglosajón del siglo XX, Herbert Hart. Así, hemos construido un modelito de cuatro respuestas posibles a la pregunta sobre la especificidad constitucional, basándose sobre estas dos parejas de elementos: interpretación cognitiva del modelo descriptivo de Constitución, interpretación decisional del modelo descriptivo de Constitución, interpretación cognitiva del modelo axiológico y interpretación decisional del modelo axiológico. Como cada tipo de clasificación puede ser cambiada como uno quiere, son útiles si logran recoger las variedades de ítems que están en el mundo. Y creo que estas cuatro categorías recogen efectivamente muchas de las teorías de la interpretación constitucional contemporánea. Empecemos con la primera respuesta: concepción descriptiva de Constitución e interpretación cognitiva de la interpretación. Es yo diría, la postura más común entre la dogmática constitucionalista de corte tradicional, en Europa como en Latinoamérica. Aquí las diferencias, las especificidades de la interpretación constitucional son relativamente escasas. Podríamos decir que dependen a veces, en algunos sistemas jurídicos, de los intérpretes típicos o privilegiados de la Constitución, pero esto no es muy relevante porque, por supuesto, la interpretación puede interpretarla cualquiera, no necesariamente y solo los tribunales constitucionales o los jueces. Depende, en segundo lugar, y de una forma más interesante, de los problemas típicamente constitucionales. Hay problemas que la Constitución tiene, que no tiene o no tiene de la misma forma la ley, problemas de formulación. Por ejemplo, la Constitución tiene cláusulas muy generales frente a la ley, problemas de contenido, problemas de consecuencias de la Constitución. Es decir, la interpretación constitucional llevada a cabo sobre todo por los órganos supremos, como el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, tiene relevancia política también, porque tiene consecuencias en el mundo de la economía, del derecho, de la sociedad, mucho más grande. Y entonces, por ejemplo, hay autores que dicen hay que ser más cuidadosos cuando se interpreta la Constitución que cuando se interpreta la ley, porque las consecuencias pueden ser muy impactantes. También hay especificidad relativa, gradual, por las técnicas interpretativas empleadas. A menudo la Constitución se interpreta, y la interpretación de la Constitución se argumenta con técnicas de tipo extensivo, de tipo sistemático, de tipo teleológico, mucho más de lo que se usan estas técnicas en el caso de la ley. Bueno, los que usan el modelo descriptivo, hemos dicho, pueden tener una concepción de la interpretación cognitiva o, en cambio, decisoria. Esta diferencia se nota cuando, por ejemplo, nos planteamos el problema de la interpretación de la Constitución, entendida de forma descriptiva, por parte de los tribunales constitucionales o de las Cortes Supremas. ¿Por qué? Porque los que usan, mejor dicho, un modelo cognitivo de interpretación, piensan que los tribunales constitucionales pueden equivocarse porque en la atribución de significado a la Constitución, porque el significado que hay que atribuir a la Constitución depende de elementos que no son en las manos de los jueces, dependen de elementos que pertenecen al sistema jurídico en su conjunto, y entonces piensan que hay una interpretación correcta del texto constitucional independientemente
independientemente de lo que dicen los tribunales constitucionales. Mientras que claramente los que piensan que hay que usar una concepción decisoria de la interpretación, piensan que el sentido de la Constitución depende fundamentalmente de lo que dice el Tribunal Constitucional, de la interpretación brindada por el Tribunal Constitucional. No tendría sentido hablar de una equivocación del Tribunal porque es justamente el Tribunal que decide cuál es el significado de la Constitución. Veremos dentro de un minuto que es un poco simplista esta representación, pero creo que sirve para mostrar la diferencia entre las dos concepciones de la interpretación. Veamos ahora los que comparten un concepto axiológico de Constitución. Hemos dicho que en este caso la especificidad de la interpretación constitucional es muy fuerte, muy grande, muy radical frente a la interpretación de la ley. Por ejemplo, Andrei Marmor, en un trabajo relativamente reciente, enumera 5 rasgos específicos de la Constitución frente a la ley y los llama supremacía jerárquica, y esto es común, longevidad. Las constituciones en la gran mayoría de los países duran más tiempo que las leyes. Marmor trabaja en Estados Unidos. La Constitución norteamericana tiene más que 2 siglos. Muchas leyes tienen pocos meses. Es una diferencia importante. Rigidez de la Constitución frente a la ley, agravio en la modificación de la Constitución frente a la ley, contenido moral de la Constitución y formulación en términos generales y abstractos, cuando no genéricos, de la Constitución frente a la ley. Bueno, estos rasgos, y sobre todo el rasgo del contenido moral, determinan la especificidad de la interpretación constitucional que a menudo tiene que ser llevada a cabo a través de la ponderación entre principios, valores y derechos fundamentales. Aquí también encontramos la diferencia en el rol que viene atribuido a los tribunales constitucionales según se adopte una versión de la interpretación cognitiva o decisoria. Claramente, los que afirman una interpretación cognitiva piensan que los tribunales se pueden equivocar, en cambio los que adoptan una versión decisoria afirman que no puede ser el caso. Bueno, termino esta ponencia con algunas consideraciones críticas. Hasta ahora le he presentado una tentativa de resumen del debate sobre especificidad de la interpretación constitucional, intentando presentar un esquema de clasificación posible de las diferentes posturas. Ahora, estas posturas, estas 4 respuestas a la pregunta, para mí no están en el mismo nivel. Hay una que prefiero y otras 3 que me parecen bastante débiles. Empezamos con la primera, la interpretación cognitiva del modelo axiológico de Constitución. Aquí el autor al cual claramente hacemos referencia inmediata es Ronald Dworkin en Estados Unidos e Inglaterra. Me parece una postura muy coherente la de Dworkin, la lectura moral de la Constitución, la idea que hay que leer la Constitución a la luz de la mejor filosofía política presente en el debate contemporáneo, y la encuentro claramente una postura de tipo normativo. Nos dice cómo debemos interpretar, no nos dice mucho sobre cómo interpretamos efectivamente la Constitución. Lo que le encuentro como debilidad a esta propuesta, a esta respuesta, son sus presupuestos de tipo ontológico y de tipo epistemológico, que son fuertemente contestables. De mi punto de vista, presupone ontológicamente la existencia de algo como la moral
que se pueda conocer y que nos permita conocer el derecho, y presupone epistemológicamente que esta supuesta moral pueda ser conocida por parte de los hombres de una manera intersubjetivamente confiable, objetiva. Bueno, no tengo tiempo claramente para poner en tela de juicio estos presupuestos, pero claramente para mí son presupuestos que no pueden ser aceptados por un teórico del derecho. Además, me parece que como postura normativa que nos dice cómo deberíamos interpretar la Constitución, cómo los jueces deberían interpretar la Constitución, tiene algunos peligros, es bastante peligroso, en el sentido de que al fin y al cabo se transforma en un fenómeno que ha sido llamado por mi compañero de investigación, Mauro Barberis, el imperialismo de la moral. Es decir, que suponiendo de tener esta moral conocible, objetiva, etc., los juicios jurídicos se transforman al fin y al cabo en juicios morales, donde la moral de cada juez prima sobre lo que dice la ley, lo que dice el legislador, lo que dice la cultura jurídica del entorno. Bueno, este imperialismo de la moral me parece que socava una de las funciones fundamentales del derecho en las sociedades no solo contemporáneas, sino en toda la historia de la cultura jurídica, que es la de asegurar un mínimo, no digo más, pero un mínimo de certeza en las relaciones entre privados, en las relaciones entre privados y Estado. Decir que cada juez, al fin y al cabo, tiene que juzgar sobre la base de la mejor moral y no sobre la base del derecho, aumenta de forma desmesurada la inseguridad jurídica, la incertidumbre del derecho. La segunda postura que critico es la postura de Marmor, la interpretación en sentido decisional del modelo axiológico de Constitución. Me parece una postura fundamentalmente contradictoria. ¿Por qué contradictoria? Porque si tenemos una concepción decisional de la interpretación que los jueces y los órganos principales del Estado dan de la Constitución es el significado de la interpretación, es el significado de la Constitución. Decir, como dice Marmor, que podemos criticar a los jueces si no han entendido bien la Constitución, es decir, adoptar el modelo axiológico de Constitución constituido por principios y valores morales que podemos conocer, me parece contradictorio. ¿Por qué? Porque sería como decir que en algunas ocasiones el Tribunal Constitucional no se equivoca, ya que dice él lo que es la Constitución, y al mismo tiempo se equivoca porque no determina correctamente el significado moral de la Constitución. No digo nada sobre la tercera respuesta porque es la más descalificada hoy en día, la interpretación cognitiva del modelo descriptivo, el formalismo dogmático en la interpretación constitucional es una postura muy descalificada cuando hablamos de interpretación de la ley, a mayor, a fortiori diría, es descalificada cuando hablamos de un objeto como la Constitución que tiene algunos de los rasgos que le he presentado anteriormente. Queda entonces la cuarta alternativa constituida por la interpretación decisional del modelo descriptivo, que tiene fundamentalmente dos versiones, una versión más débil, la versión de Hart, y una versión más fuerte, esto yo sé que es una postura discutible, pero yo pienso que esta posición más fuerte es común al realismo jurídico, al escepticismo jurídico y también al pensamiento de Hans Kelsen. La interpretación constitucional desde el punto de vista teórico es una tarea llevada a cabo discrecionalmente por múltiples sujetos.
en cooperación, pero a menudo en competencia entre sí. Estos múltiples sujetos son variables según los diferentes sistemas jurídicos. Seguramente hay algo como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, pero hay también la Corte de Casación en algunos países, hay los jueces, hay la doctrina jurídica, hay la teoría del derecho, hay los grandes pensadores internacionales. Todos ellos nos dicen cuál es el significado de la Constitución. Están cooperando entre sí parcialmente, pero parcialmente están luchando entre sí para afirmar un significado y no otro de la Constitución. Entonces, el significado de la Constitución es algo como un equilibrio de negociación, podríamos decir usando términos de la teoría económica, que cambia en los varios momentos dependiendo de las relaciones de fuerza, entre comillas, entre los diferentes autores, entre los diferentes sujetos autoritativos que interpretan la Constitución. Por eso el significado que a un documento constitucional le podemos dar en los años 50 del siglo XX, vamos a ver que no es el mismo que le estamos dando, por ejemplo, la Constitución norteamericana en los años, en las primeras décadas del siglo XXI. Y esto no porque haya cambiado el texto de la Constitución, sino que han cambiado estas relaciones de fuerza entre los diferentes sujetos, intérpretes de la Constitución. No se puede decir de antemano, ex ante, respecto de la interpretación, cuál es el significado de la Constitución, solo se puede decir ex post, post-interpretación. Y esto que podemos decir después que los órganos, en un momento determinado, han dicho lo que piensan del significado de la Constitución, es lo que enseñamos en las facultades de Derecho, en los que le enseñamos a los estudiantes diciendo que hasta ahora, hasta este momento, pensamos que el artículo 3 de la Constitución italiana expresa el principio de igualdad en dos versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hablando de la Constitución como resultado de una pluralidad de actividades interpretativas, pero cuidado, también no interpretativas, porque los actos de los órganos constitucionales, las actividades del presidente de la República, del jefe de gobierno o del Parlamento también influyen sobre cuál es el significado de la Constitución. Entonces, hablando de la Constitución como resultado de una pluralidad de actividades interpretativas y no interpretativas, es decir, como resultado de una práctica compleja que involucra operadores institucionales, profesionales y doctrinales, bueno, le he presentado, sin decírselo, otro concepto de Constitución. La Constitución no como un conjunto de normas, ma como un conjunto de hechos sociales, de hechos institucionales. Es decir, le he presentado un concepto de Constitución que a menudo puede servir para la ciencia jurídica de corte realista, pero también para las ciencias sociales, para la sociología de las instituciones, etcétera, para entender el rol que la Constitución, una Constitución, tiene en el sistema de las relaciones sociales de un país. Bueno, estas nociones yo creo que tienen un gran valor heurístico, un gran valor científico, pero no sirven casi para nada a los operadores prácticos del derecho, porque los operadores prácticos del derecho preguntan cómo debo interpretar, no cómo se ha interpretado hasta ahora, ma yo como Corte Suprema, como Tribunal Constitucional, ¿cómo debo interpretar? ¿Qué criterios tengo que seguir? Esto es muy común. La teoría, sobre todo cuando es una teoría pura, no brinda directamente soluciones prácticas a los operadores. Mi idea es que son los operadores mismos que tienen que construir esta respuesta. Es un gran desafío, sobre todo dirigido a los tribunales supremos de cada país. Yo creo que hay un conjunto de teóricos del derecho, lo has nombrado, que han dado su aporte, que siguen dando su aporte para construir concepciones de la Constitución.
que tengan al menos 3 características fundamentales para que sean útiles. La primera es que sean interpretaciones fiables, es decir, que no remitan las decisiones interpretativas a las creencias morales subjetivas de los jueces. Fiables y estables, al menos relativamente estables, que permitan, por ejemplo, un grado razonable de previsibilidad de las consecuencias jurídicas de las acciones del legislador. Saber si una ley en particular va a ser declarada o no inconstitucional es algo de gran relevancia para los operadores prácticos al momento en que tienen que tomar decisiones. Y como última característica, yo diría compartida, interpretaciones compartidas por la cultura jurídica interna de un país. Estas propuestas, yo creo, autores como Alexi, o como el grupo de Alicante, o como Nino, lo han brindado, interpretaciones de este tipo, pero creo que la responsabilidad principal y última para que estas propuestas lleguen a ser fiables, estables y compartidas, pertenece a los tribunales constitucionales. Y yo creo que en el mundo muchos tribunales constitucionales y Corte Suprema se están tomando esta tarea muy en serio y piensan no solo en solucionar un caso individual, sino más bien a dar interpretaciones fiables, estables y compartidas de su documento constitucional. Esto pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa y lo veo pasar cada vez más también en Latinoamérica. Gracias.